Mi grupo está conformado por Mi nombre es Valentina Malagón. David Flores. Ainhoa Higueroa. Mi nombre es Ana María Jurado Fuertes. y mi persona, Laura Juliana El Hidalgo. día de hoy hablaremos sobre la vancomicina y la daptomicina. Iniciaremos con la vancomicina. En esta parte podemos observar la tabla de contenidos sobre todos los temas que vamos a tratar sobre la vancomicina. Bueno, como introducción tenemos que la vancomicina fue extraída de la bacteria Amycolaptosis orientalis. Tenemos que además este fue el primer glucopéptido en que se empleó en la parte clínica contra el estafilococcus aureus resistente a las penicilinas en 1958. Ya hablando sobre su estructura, tenemos que la vancomicina es un glucopéptido tricíclico que consta de una cadena peptídica de 7 elementos. Aparte de esto, también esta va a estar unida a un aminoazúcar vancosamina y a una glucosa. En el caso del mecanismo de acción de la vancomicina, esta lo que va a hacer es que va a inhibir la síntesis de la pared celular de las bacterias. ¿Esto cómo lo hace? Uniéndose la porción acil-D-alanil de alanina. Esto que va a evitar, va a bloquear la incorporación del disacárido del pentapéptido a el péptidoglucano ya existente. Y esto, por ende, va a bloquear dos procesos muy importantes para la formación de la pared celular, que es la transglucosilación y también la transpeptidización. En el caso de su actividad microbiana, tenemos que esta vancomicina actúa frente a bacterias gram positivas. No puede actuar frente a bacterias gram negativas, ya que, como sabemos, esta tiene unas capas adicionales como la membrana externa, que esa membrana externa lo que hace es que no permite que la vancomicina pueda penetrar en su pared celular y ejercer su efecto terapéutico. Tenemos que su espectro incluye estafilococos, que estos normalmente son sensibles a la vancomicina, tienen un CMI menor o igual de 2 microgramos sobre mililitro y un CMB que es menor al doble del CMI. También vamos a encontrar los enterococos, que estos enterococos, ¿qué pasa? La vancomicina puede inhibir su crecimiento, como por ejemplo en el enterococcus fecalis y en el enterococcus faecium, pero no tiene un efecto bactericida. Este vancomicina debe de hacer un efecto sinérgico junto con la gentamicina para que la vancomicina dañe la pared celular de las bacterias y la gentamicina puede ingresar hacia el ribosoma bacteriano. En el caso de los estreptococos, tenemos que todos estos que podemos observar acá son sensibles a la vancomicina, a la excepción de uno, el estreptococcus gallolíticos. ¿Qué pasa? Este va a adquirir un gen, que es el gen BAM-B, que lo adquiere de los enterococos y ocasiona una resistencia a la vancomicina. En la siguiente tabla podemos observar los otros gram positivos relevantes que tienen cierta sensibilidad a la vancomicina y cierta resistencia. Todos los que observamos en la parte de acá son anaerobios gram positivos que tienen sensibilidad frente a la vancomicina, a la excepción de dos, el Clostridium inoculum y el Clostridium ramosum. Tienen una resistencia mayor a la vancomicina. En el caso de los mecanismos de resistencia vamos a encontrar principalmente el estafilococcus aureus, que vamos a encontrar tres tipos: los que presentan heteroresistencia, que esto es que sucede. Uno puede tener mayor resistencia a la vancomicina que los demás. Luego tenemos los de resistencia intermedia, que esto es lo que hacen es que engrosan su pared celular para que la vancomicina no se quede atrapada en esta. Luego tenemos los que tienen resistencia total, que estos lo que van a hacer es que van a adquirir el gen BAN-A, que lo adquieren de otros enterococos por medio del transposón 1546. Y estos que pasan, estos van a cambiar el blanco de la unión a la vancomicina, que la vancomicina normalmente se une al D-alanil de alanina, pero lo van a cambiar por D-alanil de lactato. Entonces, de esta manera ya la vancomicina no va a tener ese sitio de unión. Luego tenemos los estafilococos coagulasa negativa, que esto lo que hacen es que hay un cambio fisiológico en su pared celular. Lo que van a hacer es que la van a engrosar. Entonces, de esta manera la vancomicina no va a poder penetrar adecuadamente. En el caso de los enterococos, estos vamos a encontrar 9 tipos de genes que ocasionan la resistencia a la vancomicina. Vamos a encontrar que BAN-A, BAN-B, BAN-G y BAN-M. Estos van a cambiar el D-alanil de alanina por D-alanil de lactato, mientras que el otro tipo de genes van a cambiar el D-alanil de alanina por D-alanil de serina. De esta manera ocasionan ese tipo de resistencia a la vancomicina. Tenemos que los enterococos van a tener dos tipos de resistencia, la resistencia intrínseca y la adquirida. En el caso de la resistencia intrínseca, nos quiere decir que ya este enterococo viene con esos genes que ocasionan la resistencia a la vancomicina, mientras que la adquirida es la que se adquiere por medio del transposón 1546, se encarga de transmitir ese gen con esa resistencia. Y en la parte de acá podemos observar algunos ejemplos de estos enterococos. Luego tenemos los enterococos dependientes de la vancomicina, que ¿qué pasa? Estos enterococos no pueden crecer ni sintetizar su pared celular sin la vancomicina. Continuando con la farmacodinámica, debemos de tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, saber diferenciar los métodos para la toma del CMI, ya que algunos son más precisos que otros. El más preciso es la microdilución en caldo. Segundo, anteriormente solo se tomaban los niveles del valle, ya que estos reemplazaron al área bajo la curva. Pero actualmente se observó que el área bajo la curva es muy necesario para disminuir la nefrotoxicidad y también para dar una dosis adecuada y terapéutica al paciente. Continuando con la farmacocinética, vamos a empezar con la distribución. Tenemos que la vancomicina tiene una distribución bicompartimental o tricompartimental. Se demora aproximadamente en distribuirse 7 minutos, tiene una vida media de 3 a 11 horas, tiene una unión a proteínas del 30 al 55% y debemos de tener en cuenta que a este se le debe estar haciendo un monitoreo terapéutico con los niveles del valle. Esto se hace después de la cuarta dosis, 30 minutos antes de aplicar la siguiente dosis. En este cuadro podemos observar la distribución de la vancomicina en los diferentes tejidos y también la concentración que hay en cada uno de ellos. Continuamos con la eliminación. Tenemos que la eliminación de la vancomicina se hace netamente por filtración glomerular. Posteriormente seguimos con las vías de administración. Tenemos que vamos a encontrar la vía intravenosa. Esta normalmente se utiliza para infecciones de tipo sistémico, como la neumonía y la meningitis. Tenemos la vía oral. Esta no se utiliza mucho porque tiene una muy mala absorción, pero se utiliza en pacientes que presentan colitis ocasionada por el clostridioides difícil. Tenemos la vía intraperitoneal. Esta se utiliza en pacientes que presentan diálisis peritoneal. Luego tenemos la vía intratectal o intraventricular, que se la utilizamos para pacientes que presentan infecciones a nivel del sistema nervioso central, como la ventriculitis. Luego tenemos la vía intramuscular. Esta no se utiliza mucho porque ocasiona mucho dolor generalizado. En el caso de la dosificación en adultos con función renal normal, vamos a administrar 30 miligramos por kilogramo cada día y esta la vamos a repetir de 2 a 4 dosis al día. Continuando con la dosis en adultos, tenemos que también se la puede dar por una infusión continua, ya que esta va a reducir la nefrotoxicidad. También vamos a encontrar una dosis de carga. ¿Qué pasa con esta dosis de carga? Esta solo se administra en pacientes que tengan infecciones muy graves, ya que esta alcanza niveles muy altos en sangre, ocasionando un efecto terapéutico muy rápido.
Ya se ajusta la dosis dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, en pacientes que presentan quemaduras y que son obesos, ellos tienen un mayor aclaramiento renal. Entonces, por ende, la vancomicina se va a eliminar más rápido y se debe de ajustar la dosis. Normalmente se la incrementa. En el caso de los niños, tenemos que ellos, la dosis habitual es de 10 miligramos por kilogramo cada 6 horas, en infecciones que no son graves. Ya en infecciones graves a nivel del sistema nervioso central se administra 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Pero, ¿qué pasa? Debemos de tener en cuenta que en niños menores de 12 años hay un mayor aclaramiento renal. Entonces, por ende, en ellos se debe de ajustar la dosis. Luego tenemos en infecciones a nivel del sistema nervioso central, también hay que ajustar la dosis, ya que la vancomicina no tiene una buena penetración a nivel del líquido cefalorraquídeo. Ya en el caso de la dosificación de pacientes con insuficiencia renal, debemos de tener en cuenta si el paciente se encuentra en diálisis o no. Si el paciente no presenta diálisis, vamos a administrar la vancomicina según el clearance de la creatinina. Pero si el paciente se encuentra en diálisis, debemos de tener en cuenta la membrana que el paciente tiene, si es de flujo alto o de flujo bajo. Ya en pacientes que presentan una diálisis continua, vamos a encontrar los siguientes 3 tipos. De los 3 tipos que observamos en esta tabla, tenemos que el que más elimina vancomicina es la hemodiafiltración venovenosa continua. ¿Por qué esa es la que más elimina? Porque es la combinación de la hemofiltración y de la hemodiálisis venovenosa continua. Entonces, esta por ende va a eliminar muchísimo más vancomicina. De esta manera, según lo que elimina el paciente, como está eliminando continuamente, se debe de aumentar la dosis de vancomicina. Ahora tenemos los efectos adversos. La autotoxicidad es infrecuente debido a los pocos casos que se han registrado. La neurotoxicidad ya viene desde el inicio de la administración de la vancomicina. ¿Qué pasa? Tiene cierta relación con el aumento de la concentración sérica de la creatinina y al ser neurotóxico no se puede dar en pacientes con insuficiencia renal. En la neutropenia se sabe, o bueno, se dice que se eleva a medida del tratamiento a largo plazo de la vancomicina, ¿sí? Se recomienda que el paciente que lleva ya más de una semana de tratamiento se tome un recuento de leucocitos. Es muy poco frecuente la trombocitopenia. La trombocitopenia, de hecho, la suelen pasar por alto precisamente por lo infrecuente que es. Es también acompañado en ocasiones de plaquetopenia. La cosa es que la plaquetopenia se va a ver reflejada 24 horas posterior a la administración. Así como la trombocitopenia es infrecuente, también se va a ver infrecuente el exantema maculopaposo, el eritema y la fiebre, ¿sí? Esta vancomicina va a tener también cierta relación con las reacciones inmunológicas y las reacciones de hipersensibilidad. Va a tener una asociación a los síndromes, por ejemplo, el síndrome de Stevens-Jones, la necrolisis epidérmica tóxica, al síndrome del exantema maculopaposo, a la eosinofilia eritematosa medicamentosa y también a la dermatosis ampollosa lineal por inmunoglobulina A. Va a tener ciertos efectos secundarios, ¿sí? Que se va a ver un exantema o un prurito, ya sea en la cabeza, en la cara, en el cuello o en la parte superior del tronco. Se conoce muy normalmente como el síndrome del hombre de cuello rojo o hombre de cuello rojo. Este usualmente se detiene cuando se hace una suspensión del medicamento. Este medicamento, la vancomicina, va a tener una clasificación en el embarazo tipo C. Ahora, en las interacciones farmacológicas tenemos que va a ocurrir precipitación al combinar la vancomicina con la ceftazidina. Por ende, lo más recomendado es que se aplique de forma intraocular cada una en una jeringa diferente. Pasamos a que va a tener incompatibilidad de vía intravenosa con ciertos medicamentos como los barbitúricos, los corticoides, la fenitoína, entre otros. ¿Qué pasa? Las resinas de intercambio iónico, como la colestiramina, va a generar cierta disminución, actividad en el intestino del medicamento. Es decir, no es recomendado darlo de forma oral en este caso. Y por último, en los recién nacidos en neonatos, la indomectatina y el ibuprofeno van a hacer que haya un aclaramiento de la vancomicina en el procedimiento. Es decir, la indomectatina va a disminuir el 40% de la vancomicina y el ibuprofeno va a disminuir un 28% de la vancomicina. Bueno, en las interacciones clínicas vamos a tener 3 características que van a marcar todas las patologías que les voy a nombrar a continuación. Entonces, como primer punto, tenemos de que la vancomicina va a ser una alternativa a los beta-lactámicos y a la penicilina. Sí, como segundo punto, es que se va a usar en Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y en tercer punto, es que en infecciones graves o complicadas, esta se va a dar en combinación con la rifampicina o en su caso gentamicina o trimetoprim sulfamethoxazol. Como primer punto, vamos a tener las infecciones de piel o tejidos blandos. Entonces, vamos a tener también la neutropenia febril, que aquí se va a dar en caso de catéter venoso central. Vamos a tener también la bacteriemia y la endocarditis, que aquí la diferencia es que en endocarditis se va a preferir como tal la oxicilina y la naxicilina, ¿sí? Vamos a tener la osteomielitis, que se va a dar por vía intravenosa. En neumonía tenemos de que esta se va a enfocar únicamente en neumonía nosocomial o en ventilación mecánica, ¿sí? Esta se va a dar en combinación con la rifampicina o a su vez con trimetoprim sulfamethoxazol. En la colitis pseudomembranosa no se va a administrar por vía intravenosa, sino por vía oral al ser una infección gastrointestinal. Esta se va a dar como alternativa al metronidazol. Entonces tenemos la meningitis y la ventriculitis. ¿Sí? En la meningitis y en la ventriculitis se va a usar más que todo en pacientes que tienen Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que esta es la diferente a todas, que no solamente es a un gram positivo, sino a 2. ¿Sí? Este se va a dar en combinación con cefalosporinas, como lo es la ceftriaxona. Entonces, en el profilaxis, por último, tenemos de que va a ser una alternativa a la endocarditis, como lo dije anteriormente, en pacientes con alergia a la penicilina o alto riesgo a la infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En esta parte podemos observar la tabla de contenidos con los temas que vamos a abarcar sobre la datomicina. Bueno, la datomicina fue creada a base de los Streptomyces rosporus, la cual fue descubierta a principios de 1980 por un grupo de investigadores de Eli Lilly, los cuales aislaron los lipopéptidos cíclicos, así dando como resultado la datomicina. Cabe aclarar que en 1991 esta fue retirada del mercado ya que producía una toxicidad en el músculo esquelético y gracias a una posología que se hizo posteriormente fue aprobada tanto en Estados Unidos como en Europa en 2003 y 2006. La datomicina es un antibiótico lipopéptido cíclico que está conformado por 3 aminoácidos, los cuales 9 son de su ciclo como tal, y los restantes forman una cadena lateral que se une junto a una cadena de ácidos grasos, así dando como tal la determinación de la actividad antibacteriana.
El mecanismo de acción de la daptomicina no se conoce del todo, pero sabemos de que este fármaco se une a la membrana celular de los microorganismos gram positivos haciendo un proceso calciodependiente, el cual nos dará como resultado una transformación de péptidos antimicrobianos catiónicos. Este antibiótico se une normalmente a lo que es el tabique de división, haciendo un daño en la estructura o la arquitectura de la membrana celular, causando un desplazamiento de las proteínas en la membrana interna, las cuales son esenciales para hacer la síntesis y división celular. También ocasionando una pérdida de iones, más que todo el potasio, ocasionando así la muerte celular de esta. El CMI es la menor concentración de un antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de una bacteria visible in vitro y sirve para clasificar qué tan sensible o qué tan resistente es una bacteria frente a determinado antibiótico. Para medir el CMI de la daptamicina, la técnica que se utiliza es la microdilución en caldo Muller-Hinton. En este caso se suplementa con calcio, ya que la actividad in vitro de la daptamicina es dependiente de calcio. El método no recomendado para medir la CMI de la daptamicina es la difusión en disco Kirby-Bauer, ya que es impreciso porque puede mostrar discrepancias respecto a la técnica utilizada, que es la microdilución en líquido suplementado con calcio. Los puntos de corte son los valores límites determinados por organismos internacionales como el CLSI, la FDA y la EUCAST para determinar si un microorganismo es sensible o resistente frente a la daptomicina. En el caso del CLSI, dice que es sensible si su CMI es menor o igual a 1 microgramo sobre mililitro. En este caso están los estafilococos, los estreptococos y los enterococos. Son sensibles dependiente de dosis si su CMI es de 2 a 4 microgramos sobre mililitro y son resistentes si su CMI es mayor o igual a 8 microgramos sobre mililitro. La FDA no tiene la clasificación intermedia de sensible dependiente de dosis, sino que únicamente tiene la de sensible y resistente. Dice que los microorganismos que tengan un CMI menor o igual a 1 microgramo sobre mililitro serán sensibles, especialmente para los estafilococos y los estreptococos. En el caso del enterococo fecalis, su CMI deberá ser menor o igual a 4 microgramos sobre mililitro. Son resistentes si su CMI es mayor o igual a 1 microgramo sobre mililitro, esto para el caso de los estafilococos y los estreptococos. Y en el enterococo fecalis, el CMI deberá ser mayor a 4 microgramos sobre mililitro. La EUCAST no tiene puntos de corte establecidos para la daptomicina. La actividad antimicrobiana de la daptomicina tiene un espectro de acción similar al de los glucopéptidos, ya que se activa frente a los gram positivos. Algunos de estos gram positivos son el estafilococo aureus, incluido el estafilococo aureus resistente a la meticilina, y el estafilococo aureus con sensibilidad intermedia a la vancomicina. Enterococos como el fecalis y el enterococo faecium, incluidos los enterococos resistentes a la vancomicina, el streptococcus pneumoniae y anaerobios gram positivos como el Clostridium perfringens, el Clostridium difficile y el Leptostreptococcus. Esta actividad antimicrobiana puede tener algunas consideraciones especiales, como lo son la existencia de la correlación entre resistencia a vancomicina y sensibilidad reducida a daptomicina, especialmente en la cepa del estafilococo aureus con sensibilidad intermedia a vancomicina, ya que cuando aumenta el CMI hacia la vancomicina, también aumenta el CMI hacia la daptomicina. Otra consideración es que el 90% de las especies de Actinomyces y Lactobacillus presentan resistencia o menor sensibilidad frente a la daptomicina. Tienen un CMI de 4 a 32 microgramos sobre mililitro. Además, no hay puntos de corte definidos para los anaerobios, únicamente con pocos ensayos clínicos se ha utilizado en Clostridium perfringens y en Clostridium difficile. Hablemos de un aspecto crucial de este antibiótico y es la resistencia. La resistencia a este medicamento suele surgir en tratamientos prolongados, en infecciones persistentes o cuando las bacterias sufren mutaciones en su membrana celular, ya que es ahí donde actúa principalmente. En estudios grandes de cepas de Staphylococcus aureus, la resistencia aparece en al menos un 1% y en casos de infecciones graves, la resistencia puede aparecer incluso durante el tratamiento mientras persista el foco infeccioso. Los genes implicados en la resistencia son varios y actúan reduciendo el aumento de daptomicina a la membrana. Por ejemplo, el factor de resistencia a múltiples péptidos o MPRF produce una enzima que añade lípidos con carga positiva, luego aumenta la carga positiva de la membrana y por tanto regula la daptomicina. El complejo UAL-KR o BRA-SR que regula la policelular y el estrés bacteriano. El operón DLT que añade D-alanina a los ácidos teicoicos de la pared, lo que también incrementa la carga positiva de la superficie. Y los genes RPOB y RPOC que codifican las unidades B y C del ARN polimerasa bacteriana. Por último, las enzimas PGSA, CDS, CLS que metabolizan los fosfolípidos y cambian la composición de la membrana y también afectan la expresión de otros genes. Otro concepto muy importante es la resistencia cruzada. Significa que al modificar la membrana, las bacterias no solo se defienden de este antibiótico o generan resistencia a este antibiótico, sino que también generan resistencia a péptidos antimicrobianos, como defensinas o proteínas plaquetarias, es decir, al propio sistema inmune del cuerpo. Los enterococos, F. calis y F. faecium suelen ser sensibles, pero desarrollan resistencia más fácilmente que Staphylococcus aureus. Esto ocurre por mutaciones en los genes LIAF o LIAR que regulan la respuesta de la bacteria al daño en su membrana. Algunos Streptococcus mitis también pueden desarrollar resistencia muy rápido por mutaciones en el gen CDS que afecta la síntesis de fosfolípidos. Incluso se han encontrado cepas resistentes de Corynebacterium menstruatium, especialmente en infecciones asociadas a dispositivos o catéteres. Ahora, el efecto de balanceo sinergia es algo muy interesante, ya que cuando una bacteria se hace resistente a la daptomicina, en ocasiones se vuelve sensible a antibióticos betalactámicos. Una estrategia para prevenir esta resistencia es precisamente combinar la daptomicina con un betalactámico. Aunque los mecanismos no se comprenden del todo, sabemos que los betalactámicos reducen la carga positiva de la membrana celular en cepas no sensibles, lo que favorece la unión de la daptomicina a ella. Continuamos con la farmacocinética, es decir, cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina del organismo. La daptomicina es un antibiótico que se administra por vía intravenosa y algo muy importante es que se administra una sola vez al día. Su comportamiento es lineal hasta dosis de 12 miligramos sobre kilogramo, lo que significa que si aumenta la dosis, la concentración en sangre aumenta de la misma forma de manera proporcional. Además, aunque se administre diariamente, la acumulación de este fármaco en el cuerpo es mínima, lo que favorece su uso seguro. Este antibiótico se administra en voluntarios sanos con dosis de 4, 6, 8, 10 y 12 miligramos sobre kilogramos por infusión intravenosa durante 30 minutos y se observó diferentes concentraciones pico en sangre según la dosis respectivamente. Esto confirma claramente la relación lineal entre dosis y concentración. Ahora, si analizamos el AUC, es decir, el área bajo la curva de concentración en función de tiempo, encontramos que con la administración de dosis de 4, 6 y 8 miligramos sobre kilogramos, su AUC respectivamente va a demostrar la exposición total del cuerpo al fármaco en 24 horas.
Además, presenta un volumen de distribución pequeño, alrededor de 92 a 117 mililitros sobre kilogramos. En cuanto a su semivida, es relativamente larga, entre 7 y 10 horas, y su eliminación se realiza principalmente por vía renal y lo hace sin cambio, lo que quiere decir que no requiere un metabolismo hepático importante. Otro aspecto relevante es que la daptomicina tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, siendo entre el 90 y 93%, y tiene baja afinidad por proteínas tisulares, lo que quiere decir que su acumulación en los tejidos es mínima. Respecto a la penetración en el sistema nervioso central es muy baja, alrededor de un 2% cuando las meninges no están inflamadas. Sin embargo, en situaciones de meningitis puede aumentar hasta un 5 o 6% según estudios animales. En otros tejidos, como la piel inflamada o agitaciones de endocarditis, la penetración es bastante buena, alcanzando un 68%. Sin embargo, es muy importante destacar que la daptomicina no debe utilizarse en neumonía típica en la comunidad neumonía típica porque el surfactante pulmonar inactiva completamente su actividad, haciendo que pierda su efecto en el pulmón. Finalmente, en tejido óseo su penetración es limitada. A pesar de ello, puede ser clínicamente útil en osteomielitis del pie diabético. Continuamos con la farmacodinámica, es cómo actúa el medicamento. Cuanto más alto es el pico del fármaco o cuanto más alta es la exposición total del antibiótico en 24 horas comparado con la concentración mínima inhibitoria, mejor es el efecto. Para inhibir o tener un efecto bacteriostático, la concentración del fármaco libre debe alcanzar de 2,7 a 7 veces la concentración mínima inhibitoria, y para tener un efecto bactericida se necesitan concentraciones de 7 a 25 veces la concentración mínima inhibitoria. Tenemos que tener en cuenta el efecto postantibiótico, que es el tiempo en el que la bacteria sigue un periodo estático incluso después de que el antibiótico ha sido administrado y excretado. Y según las cepas in vivo o in vitro, esto puede ser de 2,5 a 10 horas. En la posología de la administración de la doptamicina tendremos que la indicación para las infecciones agudas de la piel y sus estructuras cutáneas, la dosis estándar es de 4 miligramos por kilogramo al día. En bacteremia y endocarditis derecha por Staphylococcus aureus es de 6 miligramos por kilogramo al día. Y en infecciones graves vamos a utilizar de 8 a 12 miligramos por kilogramo al día. En la posología de la administración de la doptamicina tendremos que la indicación para las infecciones agudas de la piel y sus estructuras cutáneas, la dosis estándar es de 4 miligramos por kilogramo al día. En bacteremia y endocarditis derecha por Staphylococcus aureus es de 6 miligramos por kilogramo al día. Y en infecciones graves vamos a utilizar de 8 a 12 miligramos por kilogramo al día. Esta posología tendrá un ajuste en situaciones especiales como lo son en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática leve y pacientes obesos. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal con un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto se debe aplicar la dosis cada 48 horas. En pacientes con hemodiálisis se debe aplicar la dosis después de finalizada la sesión. En diálisis peritoneal o terapias continuas se debe de ajustar la dosis en función de la respuesta al tratamiento. Además, en lo posible se debe monitorear los niveles séricos. En insuficiencia hepática leve o CHILPUF-B no requiere ningún ajuste. En pacientes obesos tampoco requiere ningún ajuste, aunque se haya demostrado que se elevan un poco los niveles séricos, no entran dentro del rango de toxicidad, siempre permanecen en un rango normal. En población pediátrica, el uso de la doptamicina no ha sido oficialmente aprobado, pero según algunos ensayos clínicos se ha demostrado una buena tolerancia al medicamento. Esta dosis se debe dar en función a la edad, ya que los niños menores presentan un aclaramiento y un metabolismo más rápido. Entonces, entre más pequeños sean los niños, más vamos a aumentar la dosis. Los niños de 12 a 17 años les darán una dosis de 5 miligramos por kilogramo al día, de 7 a 11 años, 7 miligramos por kilogramo al día, y de 2 a 6 años, 9 miligramos por kilogramo al día. En embarazo y lactancia, la doptamicina se encuentra en categoría B, lo que quiere decir que no hay evidencia de teratogenicidad en animales, pero los datos son limitados en humanos. Siempre debemos evaluar a la hora de dar este medicamento durante el embarazo el principio de beneficio-maleficencia. Debemos verificar si el beneficio es mayor que el riesgo que le vamos a generar a la embarazada a la hora de dar el tratamiento. También se desconoce si el medicamento pasa a leche materna. Bueno, la daptomicina ha demostrado tener una buena tolerancia en los estudios clínicos con una tasa similar de la suspensión del medicamento por efectos adversos a comparación con otros antibióticos. Inicialmente hubo una preocupación por la toxicidad muscular que presentaba especialmente con las dosis altas, pero posteriormente se indicaron que los efectos adversos eran más relacionados con la frecuencia de las dosis que por la cantidad administrada total. La daptomicina puede causar un aumento en los niveles de creatinina fosfosinasa, es decir, la CPK, lo que indica un daño muscular, pero sin afectar las células musculares del corazón y provocar fibrosis, aunque pues, la causa del daño muscular no está tan clara, se relaciona más que todo como un daño hacia la membrana celular. En ensayos clínicos se pudieron evidenciar que los pacientes que se les administraban 4 miligramos por kilogramo por día no tenían como unos efectos adversos tan marcados, pero los pacientes que se les trataba con 6 miligramos por kilogramo por día tenían unos efectos adversos, es decir, el aumento de los niveles de la CPK. Aún así, se interrumpieron los tratamientos y se pudo evidenciar que el 2,5% de los pacientes se les normalizó los niveles de CPK correctamente. Tenemos que tener en cuenta también que debemos suspender dosis en pacientes que tienen síntomas de miopía o niveles muy altos de CPK para no causar un efecto grave. También tenemos unos efectos adversos, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, ya que este tiene una sintomología más leve, y además de eso tenemos un caso en el que un paciente también tuvo una insuficiencia renal aguda y hepatotoxicidad. Aunque la daptomicina no tiene una nefrotoxicidad a comparación de otros medicamentos y otros antibióticos. Además, tenemos que tener en cuenta que se han reportado casos raros de neumonía eosinofílica aguda con el uso de la daptomicina, generalmente después de 10 días de tratamiento y afectando más que todo a pacientes mayores. Esta situación requiere atención urgente, ya que mejora al suspender el medicamento. Además de eso, tenemos que la daptomicina no interfiere con el sistema de 450 y su uso con ciertos fármacos que usan la nefrotoxicidad y deben ser monitoreados. Las indicaciones clínicas referidas para la doptamicina son las infecciones bacterianas agudas de la piel y sus estructuras cutáneas en dosis de 4 miligramos por kilogramo al día, en bacterias y endocarditis derechas por Staphylococcus aureus de 6 miligramos por kilogramo al día, en infecciones osteoarticulares por Staphylococcus de 8 a 12 miligramos por kilogramo al día, y en infecciones por enterococos, especialmente el enterococo resistente a la vancomicina, el F. calis y el F. facium, vamos a dar dosis preferiblemente altas de 10 a 12 miligramos por kilogramos por día. En esta posología, en esta administración según la infección, podremos
añadir un beta-lactámico para así aumentar la eficacia del tratamiento y a su vez favorecer la excreción. Tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, ya que constantemente hay que estar verificando y ajustando las dosis. Además, en los pacientes también recordemos que tienen un riesgo de toxicidad muscular, entonces siempre tendremos que estar monitoreando las EPKs de estos pacientes al darle tratamiento para alguna de estas indicaciones.